Mi nombre es Gabriela Torres y tenía 27 años cuando mi familia intentó borrarme de mi propia vida en un aeropuerto. Estábamos en la puerta de embarque internacional para un vuelo a Ginebra cuando mi hermano me arrebató el pasaporte de la mano. No discutió, ni dudó, ni siquiera pareció enojado. Simplemente lo rompió por la página de la foto, dejó los pedazos a mis pies y dijo: "Ahora no puedes interferir". Antes de que pudiera moverme, mi madre me quitó el bolso del hombro. Mi teléfono, cartera, llaves e identificación estaban dentro. Fue entonces cuando entendí que el viaje nunca se había tratado de reparar a nuestra familia. Me querían en Europa, lejos de mis cuentas, de mi abogado y del fideicomiso que mi abuela había dejado a mi nombre. Cuando me resistí en el último momento, cambiaron el plan y en su lugar me dejaron varada. No tenía teléfono, ni dinero, y un pasaporte destrozado esparcido por la alfombra mientras la seguridad del aeropuerto se movía en mi dirección. Entonces, una mujer que nunca había visto se paró a mi lado y susurró: "Confía en mí, no expliques nada todavía". Exactamente un minuto después, los oficiales de seguridad rodearon a mi familia en la puerta de embarque. Un oficial tomó el bolso de mi madre. Otro le ordenó a mi hermano que pusiera las manos donde pudieran verlas. Mi padre se volvió hacia mí, y, por primera vez ese día, pareció asustado. Antes de contarte por qué es extraña ya sabía mi nombre y que encontró la seguridad del aeropuerto dentro del bolso de mi madre, dime qué hora es donde estás. ¿Desde dónde estás viendo y cómo está el clima allí? Tengo curiosidad por ver hasta dónde viaja esta historia. La mujer mantuvo una mano ligeramente sobre mi codo mientras los oficiales separaban a mi familia de la fila de embarque. No dejes que te metan en una discusión, dijo. Todo aquí está siendo grabado. Al otro lado de la puerta, mi hermano protestaba en voz alta, insistiendo en que el pasaporte ya estaba dañado y que mi madre había tomado el bolso solo porque yo estaba emocionalmente inestable. Mi padre añadió que yo había causado una escena porque no quería que se refinanciara el negocio familiar. Su historia llegó demasiado rápido, demasiado fluida, como si la hubieran ensayado. La mujer a mi lado se inclinó más cerca. Esa explicación es para las cámaras, no para ti. Un oficial de la policía del aeropuerto recogió los pedazos del pasaporte y luego me hizo una pregunta a la vez. ¿Era mío el pasaporte? ¿Le había dado permiso a alguien para destruirlo? ¿Había permitido que mi madre tomara mi bolso? Respondí que no. Mi voz temblaba, pero no divagué. La extraña tenía razón. Cada detalle importaba. Cuando el oficial abrió mi bolso frente a mí, mi cartera y mi teléfono estaban allí, pero también un sobre grueso que nunca había visto. Adentro había copias de mi acuerdo de fideicomiso, un poder notarial temporal, y una declaración notariada que afirmaba que había transferido voluntariamente el control de mis acciones en el grupo hotelero Torres a mi padre por 2 años. La firma parecía mía desde lejos. De cerca, estaba mal. Lo supe porque había pasado 3 años revisando los controles financieros de la misma compañía que mi familia intentaba quitarme. Mi hermano dejó de gritar cuando el oficial levantó los papeles. Mi madre palideció. Mi padre miró a la extraña a mi lado y dijo: "Tú". Esa sola palabra lo cambió todo. Finalmente se presentó como Mariana Solís, abogada y protectora independiente del fideicomiso nombrada en el plan patrimonial de mi abuela. Mariana les dijo a los oficiales que había estado monitoreando un intento de préstamo de emergencia garantizado por mis activos del fideicomiso. El prestamista le había enviado un aviso de cortesía porque el fideicomiso requería una verificación independiente para cualquier transferencia superior a 20 millones de pesos. Mi padre había afirmado que yo firmaría los documentos finales en Ginebra. Mariana había volado a la Ciudad de México para detener la reunión. Pero no esperaba que mi familia se expusiera tan abiertamente en la puerta de embarque. No planearon esto hoy, me dijo. Hoy solo era la fecha límite. Mis padres fueron llevados a una sala de entrevistas privada. A mi hermano se lo llevaron por separado después de que un oficial revisara el video de seguridad, que lo mostraba tomando y rompiendo mi pasaporte. Cada gesto amable ahora parecía una preparación. Mariana me entregó mi teléfono, pero me pidió que no lo desbloqueara hasta que la policía hubiera fotografiado el sobre y preservado la evidencia. Tu familia aún puede tener acceso a tu correo electrónico, almacenamiento en la nube y perfiles bancarios, dijo. Debemos asumir que conocen tus contraseñas, tus rutinas y qué recuerdos te hacen bajar la guardia. Esa advertencia dolió más que el pasaporte roto. Una extraña me estaba diciendo la verdad que mi familia había ocultado a plena vista. Me habían estudiado no para protegerme, sino para aprender a controlarme. Cuando la puerta de embarque finalmente se cerró y el avión partió sin ninguno de nosotros, mi padre todavía exigía que retirara mi queja. A través de la pared de cristal del área de entrevistas, articuló: "Estás destruyendo a esta familia". Mariana lo observó, luego me miró. No, Gabriela, estás interrumpiendo lo que planeaban hacerte a ti.
Abrió una delgada carpeta de cuero y sacó una carta sellada con la letra de mi abuela. En el frente había 6 palabras. Para Gabriela, cuando finalmente elijan el dinero. Salimos de la puerta solo después de que la policía del aeropuerto me devolviera mi bolso y me diera un recibo de propiedad por los documentos falsificados. Mi familia no fue acusada formalmente esa tarde, pero no se les permitió continuar su viaje y la evidencia fue remitida para una mayor investigación. Mariana me llevó a una tranquila sala de conferencias dentro del hotel del aeropuerto. Pidió té, colocó la carta de mi abuela entre nosotras y me dijo que podía abrirla cuando estuviera lista. Quería abrirla de inmediato, pero mis dedos no se movían. Mi abuela había construido el grupo hotelero Torres a partir de 2 posadas de carretera hasta convertirlo en una compañía regional con 12 propiedades. Cuando murió 4 años antes, me dejó el 38% de las acciones con derecho a voto en un fideicomiso, a mi hermano el 20% directamente, y el resto de las acciones divididas entre mis padres. La carta lo explicaba todo. Mi abuela escribió que había descubierto a mi padre usando garantías de la compañía para préstamos personales y lo había obligado a revertir las transacciones. Creía que lo intentaría de nuevo después de su muerte. También sabía que mi hermano me resentía porque yo había sido entrenada en finanzas y cumplimiento, mientras que a él le habían entregado un título ejecutivo sin ganárselo. Te dirán que la lealtad requiere silencio, escribió. Llamarán a tu cautela egoísmo y a su desesperación, sacrificio. No confundas ser útil para alguien con ser amado por ellos. Tuve que dejar de leer. Un recuerdo surgió tan nítidamente que pude escuchar los cubiertos de esa noche 2 años antes. Mi padre me había pedido que aprobara un nuevo proyecto hotelero en las afueras de la ciudad. Cuando cuestioné los ingresos proyectados, mi hermano se rió y dijo que estaba celosa porque él había encontrado el trato. Mi madre me acusó de avergonzarlo. Aprobé un presupuesto preliminar más pequeño solo para terminar la discusión. 6 meses después, el proyecto perdió casi 15 millones de pesos. Culparon a las condiciones del mercado. Yo me culpé a mí misma por ceder a la presión. Mariana esperó a que terminara la carta. Luego me mostró la cláusula que mi abuela había creado. Si algún beneficiario intentaba coaccionarme, hacerse pasar por mí, aislarme, o privarme ilegalmente del acceso a mi identidad o documentos del fideicomiso, Mariana podía suspender temporalmente todas las transferencias que involucraran los activos del fideicomiso y convocar una revisión de emergencia. No era magia, y no me hacía poderosa automáticamente. Nos daba 72 horas para probar lo que había sucedido antes de que el prestamista liberara los fondos. La reunión de Ginebra estaba programada para la mañana siguiente. Mi familia había planeado usar el poder notarial falsificado, mi identificación y una declaración en video que esperaban presionarme para que grabara en el extranjero. Su plan original, creía Mariana, era llevarme a un chalet alquilado después de la reunión, confiscar mi teléfono y dejarme allí con la excusa de que necesitaba tiempo para calmarme. El pasaporte destruido había sido un castigo improvisado después de que me negara a firmar un paquete de documentos en el desayuno. Mi padre lo había deslizado sobre la mesa cerca de nuestra puerta de embarque y lo llamó papeleo de seguro de viaje. Había notado una página con la etiqueta autorización de voto y la había rechazado. El rostro de mi hermano había cambiado. 10 minutos después, rompió mi pasaporte. Mariana me preguntó si estaba dispuesta a abrir mi laptop de trabajo y revisar las transacciones recientes de la compañía. Mi laptop estaba en mi departamento y me habían devuelto las llaves con mi bolso, pero volver a casa no se sentía seguro. Mi hermano tenía una llave duplicada. Mis padres conocían el código del edificio. Más importante aún, sabían que buscaría pruebas. Mariana contrató a una compañía de seguridad con licencia para que nos encontrara, verificara mi contrato de arrendamiento e identificación, cambiara la cerradura y documentara el estado del departamento antes de que entráramos. En el camino, mi teléfono se llenó de mensajes. Mi madre escribió que yo había malinterpretado. Mi padre escribió que la compañía colapsaría por mi berrinche. Mi hermano envió solo una frase. No tienes idea de lo que acabas de empezar. Tomé capturas de pantalla, exporté los mensajes y se los envié a Mariana. Luego apareció otra notificación de la plataforma de contabilidad de la compañía. Un administrador había intentado desactivar mi acceso 12 minutos después de que la seguridad del aeropuerto los detuviera. La solicitud provino de las credenciales de mi hermano. Sentí que algo dentro de mí se asentaba. Hasta entonces, una parte de mí todavía esperaba que hubieran entrado en pánico, actuado irracionalmente y que entrarían en razón. Pero mientras los interrogaban, todavía intentaban borrarme. Sé dónde están los registros de respaldo, dije. Y sé lo que olvidaron sobre nuestro rastro de auditoría. Mariana miró desde el asiento del pasajero. ¿Qué olvidaron? Bloqueé mi teléfono y miré la ciudad pasar. Que yo lo diseñé.
El técnico de seguridad nos encontró en el vestíbulo de mi edificio, verificó mi contrato de arrendamiento con mi identificación recuperada, fotografió la cerradura existente y la cambió mientras un segundo técnico inspeccionaba el departamento en busca de cámaras o entradas no autorizadas. Entonces noté que la fotografía enmarcada junto a mi escritorio había sido girada ligeramente hacia la pared. Detrás, había una pequeña tarjeta de memoria pegada debajo del marco. Mi laptop de trabajo mostraba 3 intentos fallidos de inicio de sesión desde la red pública del aeropuerto y una solicitud exitosa de restablecimiento de contraseña iniciada por la cuenta del administrador corporativo. Afortunadamente, el administrador podía deshabilitar mi acceso al sistema en vivo, pero no alterar el archivo de auditoría inmutable que nuestro asegurador externo requería. Conecté la tarjeta de memoria, abrí el archivo y busqué transacciones que involucraran el fideicomiso, el prestamista de Ginebra y una compañía que no reconocía. Renovaciones del Norte. Durante 18 meses, mi padre había autorizado pagos de consultoría a Renovaciones del Norte por un total de 30 millones de pesos. Mi madre, que presidía el comité de compensación, los había aprobado. Mi hermano había creado órdenes de compra que describían investigación de mercado, revisiones de arquitectura y servicios de expansión internacional. Renovaciones del Norte no tenía empleados, ni oficina, ni historial antes del primer pago. Su gerente registrado era un abogado que había representado a mi hermano en un negocio inmobiliario privado. El dinero luego se movió a cuentas conectadas con el desarrollo fallido de mi padre y la propiedad de inversión personal de mi hermano. Mariana convocó una reunión de emergencia con el banco del fideicomiso, el auditor externo y los miembros independientes de la junta. Exporté registros, preservé metadatos y escribí una cronología que comenzaba con la primera factura de Renovaciones del Norte. Cada pocos minutos, aparecía otro mensaje familiar. Mi hermano envió una fotografía del frente de mi edificio con el mensaje: necesitamos hablar cara a cara. La seguridad revisó las cámaras del vestíbulo y lo encontró afuera 20 minutos antes, discutiendo con el portero porque su llave ya no funcionaba. Se notificó a la policía y un oficial de patrulla documentó el mensaje. No le respondí. En cambio, busqué más a fondo. El archivo más dañino no era un registro de pago. Era un borrador de un memorando de estrategia guardado en la cuenta de mi madre. El documento me describía como una beneficiaria minoritaria renuente y enumeraba métodos para asegurar mi cooperación. Presión emocional, aislamiento temporal durante viajes internacionales, restricción del acceso a la comunicación. Y, si era necesario, una petición alegando que no podía manejar decisiones financieras complejas. Adjuntas había notas sobre mis sesiones de terapia después de la muerte de mi abuela. Mi madre había tomado el duelo privado y lo había convertido en munición legal. Mariana cerró la laptop. No tienes que seguir esta noche, la abrí de nuevo. Sí, tengo que hacerlo. Contaban con que estaría demasiado herida para mirar. El siguiente archivo demostró que la confrontación en el aeropuerto había sido anticipada. Mi hermano había reservado un auto de ida desde Ginebra a un chalet cerca de la frontera francesa a mi nombre, mientras que los boletos de regreso para el resto de la familia partían de Zúrich 3 días después. No había boleto de regreso para mí. Las instrucciones de reserva indicaban al conductor que recogiera mi teléfono para su custodia durante la estadía. Mi padre también había programado una consulta psiquiátrica remota usando mi dirección de correo electrónico. Probablemente para crear un registro de que estaba angustiada y confundida. Su plan no era lastimarme físicamente, era aislarme, fabricar preocupación y hacer que cada objeción pareciera una prueba de que era inestable. A medianoche, los directores independientes se unieron a una llamada segura. Presenté los pagos de Renovaciones del Norte, el poder notarial falsificado, los registros de acceso y los documentos de viaje. Mi padre intentó unirse usando sus credenciales corporativas, pero Mariana lo bloqueó porque la revisión se refería a una presunta mala conducta de la gerencia. 10 minutos después, envió un correo electrónico a toda la compañía acusándome de organizar una adquisición hostil con un abogado externo. La Junta votó para poner a mi padre y a mi hermano en licencia administrativa, suspender la autoridad del comité de mi madre, congelar todas las transferencias no esenciales y encargar una auditoría forense. Fue temporal, pero fue la primera consecuencia que enfrentaron que no suavicé para ellos. A la 1:17 a.m. Mi hermano llamó desde un número desconocido, contesté en altavoz mientras Mariana registraba la hora y le advertía que la llamada podría ser grabada. Su voz era baja. ¿Crees que esos archivos te hacen poderosa? La abuela te dejó acciones, no la familia. Cuando esta compañía colapse, todos sabrán que fue porque elegiste la venganza. Miré la pantalla llena de pagos a su compañía fantasma. No, Adrián, dije, usando su nombre por primera vez esa noche.
La auditoría mostrará exactamente quién eligió qué. Se quedó en silencio. Luego dijo algo que reveló lo poco que me entendía. No dejarás que mamá y papá lo pierdan todo. No estaba apelando a mi amor. Confiaba en la culpa que me habían inculcado. Durante años, esa frase habría funcionado. Esta vez, terminé la llamada. Minutos después, el auditor envió un correo electrónico con un hallazgo urgente. Alguien había intentado transferir otros 17 millones de pesos de una cuenta de reserva de la compañía mientras mi familia estaba detenida en el aeropuerto. La transferencia había fallado debido a la congelación. La cuenta receptora pertenecía a Renovaciones del Norte. El código de autorización provino del teléfono de mi madre. Para la mañana, nuestra traición familiar se había convertido en una crisis corporativa. La reunión de emergencia de la Junta se llevó a cabo en un bufete de abogados del centro porque nadie confiaba en la sede de la compañía. Mariana representaba el fideicomiso. Yo asistí como accionista con derecho a voto y como la persona cuya identidad había sido utilizada en el poder notarial falsificado. Mi padre llegó con un abogado litigante y la confianza de un hombre acostumbrado a entrar en habitaciones que creía que poseía. Adrián llegó al final. La policía del aeropuerto lo había liberado en espera de una mayor investigación. Pero la marca roja alrededor de su muñeca por la detención temporal todavía era visible. Me miró como si yo la hubiera puesto allí. Antes de que comenzara la reunión, mi madre pidió 5 minutos en privado. Mariana se opuso, pero acepté con la condición de que la conversación ocurriera en la sala de conferencias de cristal con los abogados presentes. Mi madre se sentó frente a mí y juntó las manos. Luego se inclinó hacia adelante y susurró: «Tu abuela te llenó la cabeza de sospechas. Te hizo creer que ser cuidadosa era lo mismo que ser fuerte». Miré a la mujer que había empacado mis almuerzos, asistido a mis graduaciones y utilizado mi duelo como arma. «No», dije, «me enseñó que el amor debe sobrevivir a una pregunta». La expresión de mi madre se endureció. «Si continúas, tu padre podría ir a la cárcel. Adrián podría perder su carrera, podríamos perder la casa. ¿Es eso lo que quieres?». Le dije que quería un registro preciso, decisiones legales y ningún acceso adicional a mi identidad. Lo que sucediera después pertenecería a las personas que tomaron las decisiones. Me llamó fría. Le recordé que ella había abordado un avión con mi bolso mientras yo estaba junto a un pasaporte destruido. La reunión comenzó a las 9. Los auditores forenses presentaron resultados preliminares que mostraban 45 millones de pesos en pagos cuestionables, informes de proveedores falsificados, actas de la Junta alteradas e intento de uso de los activos de mi fideicomiso como garantía. El prestamista confirmó que mi padre había presentado el poder como auténtico, y les dijo que yo aparecería en Ginebra para ratificarlo. El abogado de mi padre argumentó que los arreglos familiares internos se estaban caracterizando erróneamente como fraude. Luego, Mariana presentó el recibo de propiedad del aeropuerto, el aviso de preservación de las imágenes de seguridad y el sobreoriginal recuperado de mi bolso. También invocó la cláusula protectora en el fideicomiso de mi abuela, suspendiendo cualquier voto de los accionistas familiares en asuntos que involucraran mi fideicomiso hasta que se completara la revisión independiente. Con sus votos restringidos y los directores independientes alineados, la Junta tenía autoridad para actuar. Mi padre finalmente perdió la compostura. Acusó a Mariana de manipular a una anciana y a mí de planear esta adquisición durante años. Casi me río de lo absurdo. 24 horas antes, creía que nos íbamos de vacaciones. La Junta me pidió que presentara el rastro de auditoría. Mostré cómo se generaban, aprobaban y pagaban las facturas de Renovaciones del Norte. Cómo se copiaban las descripciones a lo largo de los meses, cómo se fechaban los archivos con anterioridad y cómo la cuenta del administrador intentó eliminar mi acceso después del incidente del aeropuerto. Luego mostré las reservas de viaje y el borrador de la petición de incapacidad. La sala cambió. Antes de ese momento, algunos directores habían visto ejecutivos imprudentes tratando de salvar una compañía. Ahora veían a una familia construyendo una historia falsa sobre uno de sus propios miembros. Un director, que me conocía desde que era adolescente, se quitó las gafas y le preguntó a mi padre si los documentos eran genuinos. Mi padre se negó a responder. Adrián no. Dijo que el memorando era solo un plan de contingencia y que nadie tenía la intención de usarlo a menos que te volvieras imposible. Esa frase terminó con cualquier posibilidad que tuvieran de presentar el memorando como inofensivo. La Junta votó para despedir a Adrián por causa justificada. Remover a mi padre como director ejecutivo, suspender a mi madre de todos los roles de gobierno y remitir los hallazgos de la auditoría a las fuerzas del orden, las aseguradoras y el departamento de fraude del banco. Se recogieron el teléfono y la laptop de la compañía de mi padre.
Se le ordenó a Adrián que entregara las tarjetas de acceso y abandonara el edificio. Mi madre preguntó si la casa estaría protegida porque ella había garantizado personalmente uno de los préstamos de desarrollo. El representante del banco le dijo que esa pregunta se abordaría después del rastreo completo de los fondos. Por primera vez, pareció entender que la presión familiar no podía controlar un contrato. Sin embargo, la reunión no fue la victoria que la gente imagina cuando escucha una historia de venganza. El duelo no desapareció solo porque la verdad fuera útil. Mientras la seguridad los escoltaba fuera, mi padre se dio la vuelta y dijo: «Esta compañía morirá sin mí». Respondí: «Entonces la auditoría nos dirá si la estabas liderando o alimentándote de ella». La Junta Independiente nombró a un director ejecutivo interino y me pidió que presidiera un comité especial de recuperación. Acepté solo después de exigir que cada decisión fuera revisada de forma independiente. No reemplazaría una dictadura familiar por otra. Esa tarde, los auditores encontraron el primer activo importante comprado con fondos de Renovaciones del Norte, un condominio de lujo titulado a través de una segunda compañía vinculada a Adrián. La fecha de compra fue 3 semanas después de que les dijera a los empleados que no habría bonos anuales porque el negocio estaba en dificultades. La historia ya no se limitaba a nuestra familia. Cientos de trabajadores habían pagado por su estilo de vida sin saberlo. Mi ira se volvió más limpia después de eso. No estaba luchando por una herencia. Estaba protegiendo a personas que habían tratado como números. Justo antes del atardecer, Mariana recibió una llamada del fiscal que revisaba la evidencia del aeropuerto. Los investigadores habían obtenido una orden judicial para los dispositivos conectados al poder falsificado y al intento de transferencia. Ella escuchó, les agradeció y me miró. Encontraron un hilo de mensajes entre los tres, dijo. El título del hilo es Solución Ginebra. Los mensajes de Solución Ginebra eliminaron el último espacio para la negación. Durante 4 meses, mis padres y Adrián habían discutido cómo obtener mi firma, cómo mantenerme alejada de consejos independientes y cómo describirme si me resistía. Mi madre sugirió usar el aniversario de la muerte de mi abuela para hacerme emocionalmente dependiente de la familia. Mi padre propuso el viaje internacional porque creía que sería menos probable que contactara a un abogado desde el extranjero. Adrián escribió que si me negaba en el aeropuerto, deberían quitarme el teléfono y la identificación el tiempo suficiente para completar la reunión con el prestamista sin mí. También bromeó diciendo que entraría en pánico y lloraría antes de luchar. La auditoría forense se expandió. Los investigadores rastrearon 58 millones de pesos a través de Renovaciones del Norte y entidades relacionadas. El banco aceleró los préstamos vinculados a certificaciones falsas. Nuestro asegurador reservó derechos bajo la póliza de mala conducta ejecutiva. Podría haber usado la crisis para forzar una venta, tomar el valor de mi fideicomiso y dejar a todos los demás atrás. En cambio, el comité de recuperación vendió el desarrollo inacabado, cerró 2 contratos de gestión no rentables y negoció una suspensión temporal con el banco. Me reuní con los jefes de departamento que habían sido ignorados por mi padre y descubrí que nuestras propiedades más fuertes todavía eran rentables. La compañía no necesitaba otra expansión dramática. Necesitaba honestidad, gasto disciplinado y líderes que no estuvieran facturando sus ambiciones privadas a todos los demás. 3 semanas después del incidente del aeropuerto, los fiscales presentaron cargos relacionados con fraude de identidad, intento de fraude financiero, robo de propiedad personal y destrucción de mi pasaporte. Di mi testimonio, respondí preguntas y rechacé cada solicitud de suavizar mi declaración. El abogado de Adrián ofreció una reunión de disculpa privada a cambio de una carta que describiera el incidente del pasaporte como un malentendido familiar. Me negué. Mi padre preguntó a través de su abogado si apoyaría un acuerdo civil que mantuviera el nombre de la compañía fuera de los tribunales. Dije que cualquier resolución tenía que incluir el reembolso total, la remoción permanente de la gerencia, la entrega de los activos adquiridos indebidamente y la cooperación veraz con los investigadores. Mi madre envió una carta escrita a mano. Durante 6 páginas, describió todo lo que había sacrificado por la familia. La disculpa apareció en el último párrafo y fue seguida inmediatamente por una solicitud de que protegiera la casa. Le devolví la carta a mi abogado sin responder. La casa había sido comprada años antes, pero mis padres la habían refinanciado 2 veces para financiar proyectos especulativos y habían garantizado personalmente deudas conectadas a Renovaciones del Norte. Finalmente, se puso a la venta como parte de un acuerdo más amplio con el banco. El condominio de Adrián fue congelado y luego vendido para recuperar fondos de la compañía. Su asociación profesional abrió una investigación de ética, y la Junta notificó a futuros empleadores que había sido despedido por causa justificada. Mi padre aceptó una prohibición de por vida de ocupar cargos de gestión o fiduciarios en la compañía.
Mi madre renunció a las fundaciones y juntas comunitarias que la habían presentado como un modelo de liderazgo responsable. Esas consecuencias les importaban porque la reputación siempre había sido su segunda moneda. La primera era mi disposición a rescatarlos. Perdieron ambas. 6 meses después, se llegó a una resolución penal negociada después de que la evidencia del dispositivo y los registros financieros hicieran imposible ignorar el riesgo del juicio. Adrián se declaró culpable de los cargos relacionados con los documentos falsificados y el incidente del aeropuerto. Recibió una sentencia de prisión seguida de libertad condicional y se le ordenó pagar una restitución. Mi padre se declaró culpable de delitos financieros. Recibió una sentencia que incluía reclusión y una restitución sustancial, y renunció a sus acciones restantes de la compañía bajo el acuerdo civil. Mi madre evitó la reclusión bajo un acuerdo de cooperación, pero recibió libertad condicional, servicio comunitario, obligaciones de restitución y una prohibición permanente de servir en roles de supervisión financiera. Hubo meses de presentaciones, entrevistas, auditorías y mañanas en que me despertaba antes del amanecer preguntándome si había ido demasiado lejos. Las consecuencias no eran algo que yo les hubiera inventado, eran el costo asociado a acciones que creían que yo ocultaría. La compañía sobrevivió. Nos renombramos sin el apellido Torres, promovimos a gerentes de propiedad experimentados, creamos un consejo asesor de empleados y publicamos controles financieros auditados. No me convertí en directora ejecutiva. Sabía lo suficiente sobre el poder como para evitar tomar un rol simplemente porque había ganado una pelea. En cambio, permanecí como presidenta del Comité de Recuperación hasta que la Junta Independiente contrató a un líder calificado de fuera de la familia. Mi fideicomiso conservó sus acciones, pero puse mis decisiones de voto bajo un proceso de revisión transparente. Mariana se convirtió en más que una abogada, aunque nunca de la manera sentimental en que las historias a veces fuerzan a los extraños a convertirse en familias de reemplazo. Me desafió cuando confundía el castigo con la protección. Se negó a dejarme tomar decisiones mientras estaba enojada. Una tarde, después de una reunión de la Junta, me entregó la última página de la carta de mi abuela, que había sido sellada por separado. Elena había escrito: puede que llegue el día en que pierdan los privilegios que confundieron con derechos. No les devuelvas esos privilegios simplemente porque su pérdida los vuelve educados. Entendí entonces por qué mi abuela había elegido a Mariana. No había dispuesto que alguien me salvara. Había dispuesto que alguien me recordara que se me permitía salvarme a mí misma. La confrontación final llegó inesperadamente. La casa de mis padres se había vendido y fui allí con un equipo de inventario aprobado por el tribunal para recoger algunas fotografías familiares y los papeles personales de mi abuela. Mi madre estaba esperando en el comedor vacío. Parecía más pequeña, pero sus primeras palabras todavía fueron sobre lo que le había pasado a ella. Te quedaste con todo, dijo, la compañía, el fideicomiso, el respeto. ¿Valió la pena perder a tu familia? Puse la caja de recetas de mi abuela en una caja. Perdí a mi familia en el aeropuerto, dije. Todo lo que pasó después fue documentación. Ella se estremeció y preguntó si alguna vez podría perdonarla. Le dije que el perdón no era una llave, un código bancario, un puesto en la junta o una invitación de vuelta a mi vida. Quizás algún día liberaría la ira por completo. Eso no significaba que restauraría el acceso. Dejé que el silencio permaneciera. Cuando salí, Mariana estaba esperando cerca del auto. Mi madre no me siguió. Por primera vez en mi vida, dejé una confrontación familiar sin llevarme las emociones de todos los demás a casa. Un año después del aeropuerto, regresé sola. Tenía un pasaporte de reemplazo, una maleta y un boleto a Ginebra. El viaje no tenía nada que ver con prestamistas, poderes falsificados o reconciliación familiar. El nuevo director ejecutivo de nuestra compañía había sido invitado a hablar en una conferencia sobre hospitalidad responsable, y yo me unía a un panel sobre gobierno en empresas familiares. El trauma había convertido el aeropuerto en un símbolo, pero el lugar en sí nunca me había traicionado. La gente lo había hecho. Esa distinción importaba porque significaba que no tenía que entregar cada lugar, tradición o sueño que habían tocado. Antes de abordar, desayuné con Mariana. Ella tenía su propio vuelo más tarde esa mañana, y afirmó que el momento era una coincidencia, aunque yo sabía que no era así. Me preguntó si me arrepentía de ir a Ginebra después de todo lo asociado con ello. No, dije. Lo eligieron como el lugar donde perdería el control. Lo estoy eligiendo como un lugar donde hablo por mí misma. Aprendí que había pasado años traduciendo la manipulación en responsabilidad. Cuando mi padre ignoraba los límites financieros, lo llamaba ambición. Cuando mi madre castigaba las preguntas con silencio, lo llamaba decepción. Cuando Adrián se burlaba de mi trabajo y exigía mi aprobación, lo llamaba rivalidad entre hermanos. Nombrar el comportamiento con precisión no me hacía cruel. Me hacía más difícil de usar.
La venta del proyecto y los activos recuperados reembolsaron una parte significativa de las pérdidas. Establecimos un canal de denuncia confidencial que eludía a los ejecutivos y cada transacción importante con partes relacionadas requería una revisión independiente. También usé parte de mi herencia personal para crear un programa que ofrecía talleres gratuitos sobre contratos básicos, protección de la identidad, control financiero coercitivo y planificación patrimonial. Mi abuela había visto el peligro antes que yo, y su advertencia me había dado tiempo para responder. Los casos legales de mi familia terminaron, pero nuestras relaciones no se reiniciaron. Adrián escribió 2 veces desde la cárcel. La primera carta culpaba a nuestro padre. La segunda sonaba más honesta. Admitió que destruir mi pasaporte se había sentido poderoso porque había pasado años creyendo que mis acciones lo hacían menos importante. Dijo que esperaba que entrara en pánico y luego lo protegiera. Esa parte la creí. No respondí. Mi padre envió actualizaciones a través de su abogado sobre los pagos de restitución y problemas de salud. Reconocí solo lo que requería una respuesta legal. Mi madre enviaba tarjetas de cumpleaños sin remitente. Las guardé sin abrir en una caja durante varios meses. Luego le pregunté a mi terapeuta por qué estaba preservando una puerta que no tenía la intención de abrir. Finalmente, las deseché. En la conferencia en Ginebra, le dije a la audiencia que las empresas familiares a menudo fracasan, no porque los parientes no estén de acuerdo, sino porque el afecto se usa para eximir a ciertas personas de la responsabilidad. Expliqué cómo los controles protegen las relaciones al evitar que la confianza se convierta en el único sistema. Después, una joven se me acercó y me dijo que sus padres la habían estado presionando para que firmara documentos de préstamo que no entendía. Había asumido que pedir un consejo independiente la haría desleal. Planeaba hablar con un abogado antes de firmar nada. Lo más importante que me llevé no fue dinero. Fue el derecho a definir lo que requería la lealtad. En mi última noche en Ginebra, caminé junto al lago con la carta de mi abuela doblada en el bolsillo de mi abrigo. Pensé en la mujer que había sido en el aeropuerto congelada, humillada, esperando que las personas que la lastimaron se dieran la vuelta y demostraran que todavía la amaban. Nunca se dieron la vuelta. Una extraña se adelantó en su lugar, pero no me alejó de las consecuencias. Señaló hacia la evidencia, la ley y las opciones que todavía tenía. Había hecho el resto lentamente. Por eso el plan de mi familia fracasó. Creían que quitarme el pasaporte, el teléfono y el dinero me dejaría sin poder. No entendieron que el control construido sobre el secreto se derrumba cuando la persona controlada deja de proteger el secreto. Nunca recuperé la familia que pensé que tenía, porque esa familia existía principalmente en mi esperanza. Lo que construí después fue más pequeño, más silencioso y real. Amigos de confianza, límites claros, trabajo significativo y una vida que nadie podía acceder exigiéndola. Sentí duelo, ira, alivio y finalmente distancia. Su caída no me sanó, mi decisión de dejar de rescatarlos sí lo hizo. En el aeropuerto, mi padre me había mirado mientras la seguridad los rodeaba, y el miedo había reemplazado la certeza en su rostro. En ese momento, pensé que tenía miedo del arresto. Más tarde, me di cuenta de que tenía miedo porque la hija a la que había entrenado para absorber cada consecuencia finalmente había permitido que una lo alcanzara. Ese fue el momento en que su poder terminó. No cuando la Junta votó. No cuando la auditoría expuso a Renovaciones del Norte. No cuando el tribunal aprobó la restitución. Terminó cuando entendí que protegerme no era venganza, y negarme a ocultar sus elecciones no era traición. Mi pasaporte fue reemplazado en semanas. Reconstruir mi juicio tomó más tiempo, pero cuando abordé mi vuelo de regreso a casa desde Ginebra, llevaba a ambos con confianza. Mi familia una vez planeó dejarme varada y regresar con el control de mi futuro. En cambio, perdieron la compañía, el dinero que robaron, las reputaciones que guardaban y el acceso que habían confundido con permanente. Conservé mi herencia, pero más importante, conservé mi nombre, mi voz y la libertad de decidir quién merecía un lugar en mi vida. Y si hay una lección que espero que recuerden de mi historia, es esta: las personas que exigen tu silencio en nombre de la familia a menudo están protegiendo algo que no puede sobrevivir a la verdad. Agradecemos a cada espectador que permaneció con la historia hasta el momento final. Todos los eventos en este video son ficticios y están destinados únicamente a la narración dramática y la reflexión. Esperamos que te anime a entender que proteger tu paz puede cambiar la forma en que otros te ven. Pero también puede cambiar cuán profundamente finalmente comienzas a respetarte a ti mismo. Fin.